Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en este espacio virtual para compartir sobre leer y escribir, sobre literatura, sobre este fascinante mundo de las letras. Y en esta ocasión quiero referirme a un tema que a veces la gente pregunta y nos preguntamos nosotros: ¿qué libros deberíamos leer obligatoriamente? La verdad es que uno tiene que leer lo que quiera leer y lo que le guste leer. Ese es un principio fundamental. Sin embargo, pienso que un latinoamericano, un español, alguien de la lengua española, hispanoamericano y latinoamericano específicamente, tendría que leer quizás necesariamente, no obligatoriamente, pero sí necesariamente, al menos 12 libros fundamentales. 12 libros que nos van a ayudar a comprender nuestro idioma, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras características socioculturales. Y estos libros, quizás algunos son asunto de gustos y preferencias, pero otros quizás son fundamentalmente vinculados a nuestra raíz idiosincrática, quizás histórica, social, cultural, política, que es fundamental comprender. Podemos leer cualquier cosa, eso es importante, pero creo que necesariamente estos 12 libros deberíamos leerlos siempre. Y leerlos y quizás releerlos las veces que queramos y recurrir a ellos como recurrimos con frecuencia a las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos instruyen. Y el primer libro, indudablemente, es un libro de naturaleza universal que permite comprender este carácter occidental latinoamericano que tenemos. Y me refiero a la Biblia. La Biblia es un libro construido, son muchos libros, 73 libros, y depende de la versión, depende si es católico o si es protestante, la edición. Pero bueno, es un libro que se ha construido con el tiempo, posiblemente del siglo 7, 8 antes de Cristo hasta el siglo 1, 2 después de Cristo fue escrito y fue incluido después como un libro sagrado, pero tiene más allá de la virtud, digamos, religiosa, creyente, cristiana, incluso de las religiones monoteístas que le atribuyen a este fascinante libro, tiene un valor histórico y tiene un valor literario extraordinario. Es poesía y es prosa. Me parece que es fundamental. Todos los lectores, todos los latinoamericanos tendríamos que leer obligatoriamente la Biblia. Un segundo libro fundamental y está vinculado con nuestra historia y nuestra manera de pensar previa a la conquista y a la colonia, y me refiero al Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro del consejo, el libro de la comunidad, dicen los maya quiché. Es una narrativa de carácter mística, espiritual, legendaria, de leyendas histórica, que nos permite comprender esa cosmovisión maya quiché que indudablemente es parte de nuestra historia también. Y recoge la sabiduría y las tradiciones de estos pueblos mayas, y es algo así como el imaginario, la construcción, la creación del mundo y de la existencia humana. Fue publicado en su versión actual, en la que nosotros conocemos, a partir de recabar esas tradiciones y esas historias en el siglo XVIII en Guatemala. Otro libro fundamental que tenemos que leer también es la Ilíada. Se presume que el autor de la Ilíada es Homero, el poeta griego nacido en lo que sería Esmirna, hoy territorio de Turquía. Esta es una epopeya, es un poema extenso, fascinante, histórico también, lleno de leyendas y de mitología. Tiene 24 cantos o rapsodias, le dicen ellos, y se refiere al 10º y último año de la guerra de Troya, es decir, una famosa guerra de la antigüedad, historia y mitología. La Ilíada es indispensable que la leamos. Otro libro fundamental del conocimiento humano, de la historia humana, son las 1001 noches. Es una recopilación medieval de cuentos tradicionales del Oriente Medio, de origen persa, y data del siglo IX. Recoge esas tradiciones y esos cuentos que se convirtieron hoy, en el último siglo, en una multitud de cuentos, de películas y de historias que nosotros conocemos. Sinbad el Marino, por ejemplo, etc. Es una fascinante lectura, una agradable lectura necesaria para todos nosotros.
Otro libro fundamental de la lengua española que indudablemente tampoco podemos obviar es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, fue publicado en el siglo XVII en España y es la obra considerada la obra más destacada de la literatura española y una de las obras fundamentales de la literatura universal. Indispensable leer El Quijote. Después tenemos que referirnos a un nicaragüense centroamericano que marcó una pauta fundamental a fines del siglo XIX al fundar el movimiento de renovación de la lengua española, el modernismo. Y me refiero al autor Rubén Darío y a uno de sus libros fundamentales de la madurez como escritor, como poeta, y también de la madurez de este movimiento modernista. Me refiero al libro Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas de Rubén Darío, publicado en 1905 en Madrid. Es poesía, una poesía bella, fascinante, extraordinaria, madura y sólida. Otro libro fundamental que los latinoamericanos tendríamos que leer es de un autor argentino y me refiero a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges es uno de los autores fundamentales de la literatura hispanoamericana y uno de sus libros primarios es Inquisiciones. Después publicó otro que se llama Otras Inquisiciones. Pero este libro, Inquisiciones, publicado en 1925, contiene, de manera sintética, diríamos nosotros, el perfil de los motivos y las preocupaciones del autor, de Borges, y que después desarrolló a lo largo de su obra. Así es que es un libro importante a conocer y a leer, y es un texto en prosa. Se refiere, por ejemplo, a Ulises de Joyce, a Quevedo, a Unamuno y a otros autores. Es un libro relativamente breve, con una prosa fascinante del autor Jorge Luis Borges. Otro autor que tendríamos que referirnos y otra obra que tendríamos que referirnos es el único premio Nobel de literatura de Centroamérica. Y me refiero a El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. El señor presidente fue publicado, es una novela histórica publicada en Guatemala en 1946. Asturias, como sabemos, obtuvo el premio Nobel de literatura en 1967. Y es un referente de la novela latinoamericana. Es precursora de la novela latinoamericana. Por lo tanto, es una obra fundamental para Centroamérica y para Hispanoamérica de este extraordinario escritor guatemalteco centroamericano, Miguel Ángel Asturias. Otra obra importante para América Latina, para los latinoamericanos, para los que hablamos español, es de un escritor chileno, Pablo Neruda, premio también Nobel de Literatura en 1971. Este libro se llama Canto General. Canto General de Pablo Neruda. Fue publicado en México en 1950. Es una obra poética fundamental y se considera también por el autor su libro más importante, dice el mismo autor. Y es una especie de abordaje histórico, poético de la historia precisamente de América Latina. Canto General de Pablo Neruda. Hay un libro de otro autor mexicano, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes lo publicó en México en 1958 y se llama La región más transparente. La región más transparente también inaugura la nueva novela latinoamericana y es un referente fundamental de la historia de México y de América Latina, de la revolución, del cacicazgo, de la realidad urbana, de los distintos estratos sociales, y es una crítica al sistema político y social, particularmente de México, pero que vislumbra desde ahí América Latina. Otro libro fundamental que no debemos obviar, el número 11, en este caso de esta enumeración de 12 libros principales que sugerimos a ustedes, es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez también es premio Nobel de Literatura en 1982 y esta novela fue publicada en Buenos Aires en 1967. Es el realismo mágico que se conoce de manera amplia en la literatura universal
y es considerada una de las 100 novelas más importantes, de acuerdo a la clasificación que se haga, de la historia literaria universal, de la literatura universal, así es que es obligatorio leerla. Y finalmente hay un libro que nos permite comprender un poco la historia traumática de América Latina durante la colonia en particular y las consecuencias que trajo eso. Y el autor Eduardo Galeano, el libro se llama Las venas abiertas de América Latina, es un ensayo publicado en 1971 y presenta precisamente un enfoque global de la historia latinoamericana desde la colonización. Hay muchos otros libros más que tendríamos que leer y hay muchos otros autores importantes de América Latina que tendríamos que explorar. Azul de Rubén Darío, que inaugura el modernismo, Rayuela de Julio Cortázar, Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, Pedro Páramo de Juan Rulfo, Ternura de Gabriela Mistral, Doña Bárbara de Rómulo Gallego, La Vorágine de José Eustaquio, El siglo de las luces de Alejo Carpentier, La vida breve de Carlos Onetti, Hijo de hombre de Augusto Roa Basto. Es cierto, tendríamos que explorar todo, pero yo he aconsejado y les estoy aconsejando a ustedes que hay esos 12 libros fundamentales, comenzando por la Biblia, que es un libro importante, y pasando por todos estos textos importantes, el Popol Vuh, la Ilíada, las Mil y una Noche, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Cantos de Vida y Esperanza, Inquisiciones, El Señor Presidente, Canto General, La Región Más Transparente, 100 años de soledad, Las venas abiertas de América Latina. Y con esto no solamente habríamos hecho una exploración fascinante, agradable de la literatura latinoamericana, sino que una comprensión de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro pasado y nuestro presente. Te invito a suscribirte en este canal de YouTube, a darle like a este video que hemos compartido y espero que te sea útil para tu vida, para tu futuro, para tu visión del mundo. Muchas gracias.